Pues bueno, les doy la más cordial bienvenida a todos. Vamos a iniciar, como siempre lo hacemos, con los videos tradicionales que presentamos al inicio de estas pláticas. Adelante, por favor, Iván. El Instituto de Gestión de la Alta Calidad Empresarial te invita a cursar una licenciatura en Enfermería y en Trabajo Social, además de una maestría en Administración de Hospitales y doctorado en Educación. Todo en su Escuela de Ciencias de la Salud, IGACEM. Contáctanos. IGACEM, el Instituto de Gestión de Alta Calidad Empresarial, anuncia la próxima apertura de su Escuela de Medicina, Dr. Carlos Enrique Cueva Sánchez, donde podrás incorporarte a los diplomados en inhaloterapia, gerontología y geriatría, pediatría, obstetricia para médicos generales, tanatología para el personal hospitalario y diplomados en quirúrgica y cuidados intensivos. Además, también contaremos con diplomados en administración de hospitales, docencia en enfermería, defensa legal para el personal hospitalario y desarrollo humano para el personal hospitalario. Contáctanos, Instituto de Gestión de Alta Calidad Empresarial. Muy bien, pues el día de hoy tengo el gusto de presentarles a la doctora Lilia Lara Aguilera. Ella tiene la licenciatura en medicina, tiene la maestría en administración de hospitales y también tiene un doctorado en educación. Y bueno, les quiero comentar que orgullosamente la maestría y el doctorado, la doctora Lilia lo estudió con nosotros. Y bueno, ella tiene una vasta experiencia profesional porque ha sido directora de la jurisdicción sanitaria de Atlacomulco, jefa de la jurisdicción sanitaria de Islahuaca, y bueno, también ha sido directora del Hospital General de Atlacomulco, directora del Hospital General de Iztahuaca, y actualmente es catedrática de Escuela de Enfermería y también de Escuela de Medicina. Sobre la doctora Lilia les quiero también decir que recibió la Vénera Abogado Isidra Favela como Mujer del Año 2016 por la Barra de Abogados del Estado de México por su profesionalismo, labor social puesta en los seres humanos, haciendo efectivo el derecho de la salud. Y bueno, pues la doctora Lilia el día de hoy nos va a dar una plática sobre estas variantes del coronavirus, Delta y Omicron. Bienvenida, doctora Lilia. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Buenas noches. ¿Sí me escuchan? Perfectamente bien, le escuchamos, doctora. Ok. Sí, doctora, se escucha perfectamente. Se oye muy bien. Bueno, gracias. Bueno, ante todo, pues bueno, presentarme, yo soy la doctora Lilia Lara Aguilera y de verdad muy orgullosa de egresar de la escuela comandada por el doctor Carlos. No sé si fuimos de las primeras generaciones, pero bueno, pues la verdad que sí estoy muy contenta. El día de hoy, bueno, como yo creo que todos sabemos, no es necesario o no es el objetivo de que estudiemos tanto, nos preparemos tantos para guardarnos todos esos conocimientos que tenemos, sino pues bueno, hay que transmitirlos. Yo de verdad estoy muy contenta, muy orgullosa que me hayan considerado para poder platicar aquí con todos ustedes. Si ustedes me pudieran decir algunos qué perfil tienen, todos son médicos, alguno tiene alguna especialidad diferente, es en enfermería o alguna otra, si me lo pudieran compartir. Hola, maestra, buenas tardes. Buenas noches ya. Mi nombre es Salomón Horta, soy enfermero de profesión, y también tuve a bien cursar en esta honorable institución la maestría en administración de hospitales. Excelente. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Mi nombre es Marlene Reyes Cruz y actualmente estoy cursando la licenciatura en Trabajo Social. Muy bien, Marlene, excelente. Gracias. Buenas noches, maestra. Mi nombre es Marta Patricia y actualmente estoy haciendo la licenciatura en enfermería. Muy bien, Marta Patricia, excelente. Hola, maestra, buenas noches. Yo me llamo Nancy y actualmente trabajo como trabajadora social.
en el hospital de Tula, número 5. Muy bien, excelente. Tengo frío. Hola, buenas noches. Yo soy Alma y actualmente estoy cursando la licenciatura de enfermería y trabajo en el Hospital 1 de Octubre. Muy bien, Buenas Alma. noches a todos. Buenas noches. Soy Rosel. También cursé la maestría en la universidad en IGACEM y soy armera también de profesión. Estoy en el ISSSTE de Tultitlán. Muy bien, Marlene. Buenas noches, doctora. Yo Buenas soy el noches. Juan Ernesto Sánchez, soy médico obstetra. Actualmente soy jefe de ginecología del Hospital General Chimalhuacán, San Agustín. Muy bien, Juan, pues excelente. Ya tú ya viste el trabajo que se realiza en los hospitales y la gran responsabilidad que tenemos a veces al ser jefes, ¿verdad? Hola, doctora. Buenas noches. Mi nombre es Ana Lilia. Soy enfermera desde hace 24 años. Yo trabajo por mi parte. Le auxilio a un doctor y saqué 5 pacientes en su domicilio de COVID. Ah, muy bien, muy bien. Entonces va a estar excelente. Hola, doctora. Buenas noches. Soy Fabiola Aguilar. Soy enfermera de profesión en el Hospital 1 de Octubre y actualmente estoy cursando la licenciatura en enfermería. Muy bien, Fabiola. Qué gusto. Buenas tardes, soy la doctora Reina Ruiz, soy el médico COVID de rehabilitación pulmonar. Estudié 1 año de urgencias, especialidad en terapia familiar y más bien el 4º y 5º paso. Qué gusto, doctora Margarita. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Francisca Yáñez, cursando la licenciatura y estoy ¿cómo se llama? En el Hospital 1 de Octubre. Buenas noches, doctora. Muy buenas noches, Francisca. ¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es José, soy inhaloterapeuta, ingeniero en biotecnología y técnico laboratorista. Trabajo en el Hospital del Niño DIF, acá en Pachuca. Muy bien. Buenas noches, Jacob. Bueno, pues creo que ya son todos. Buenas noches, mi nombre es Claudia Mendoza. Claudia, ¿qué tal? Y yo trabajo en el Hospital Ángeles Acoxpa en el área quirúrgica. Muy bien, Claudia, excelente. Hola, buenas noches. Sí, bueno, Sí, buenas noches. Adelante. Mi nombre es Oscar Dimas, soy de acá de Hidalgo. Bueno, yo estoy cursando la prepa ahorita, pero pues me interesó la información que van a impartir. No sé si me puedo yo quedar todavía en la línea o solo es para enfermeros No, también es para ustedes, claro que sí. Ok, bueno, ahí en la pantalla aparece como Liz, pero es el perfil de mi esposa. Mi nombre es Oscar Dimas Escorza. Muy bien, Oscar. Gracias. Muy bien, gracias. Buenas noches, Leticia Cruz, enfermera general del Hospital Belisario Domínguez, cursando la licenciatura. Muy bien, gracias, Guillén. Buenas noches, mi nombre es María Patricia Chávez Velázquez, soy enfermera del Hospital 1 de Octubre, estoy cursando la licenciatura. Muy bien, Pati, muchas gracias. Hola, doctora, buenas noches. Mi nombre es Buenas noches, Jimena. Soy enfermera quirúrgica y estoy como jefa de área. Muy bien. Buenas noches. Mi nombre es Stephanie y estoy estudiando la licenciatura en enfermería. Muy bien, Stephanie, excelente. Qué gusto. Buenas noches, mi nombre es Gloria Nazariega, licenciada en enfermería, actualmente laborando para Hospitales Cruz Azul en el estado de Hidalgo. Muy bien, excelente. Hola, buenas noches. Buenas noches, Uni. Mi nombre es Suani Gutiérrez, soy enfermera militar. Muy bien, excelente. Perfecto. Buenas noches,
Mi nombre es Esther Buenas noches. Antonelli, soy licenciada en enfermería por la UNAM y tengo la maestría en gestión hospitalaria por la Universidad del Valle de México. Sí, adelante. Adelante, adelante. Buenas noches, soy Guillermina Castillo Cortés y estoy cursando la licenciatura en Trabajo Social. Gracias, Guille. Buenas noches, soy la doctora Jacqueline Hernández Mondragón, trabajo en los servicios de salud pública y estoy cursando la maestría en administración de hospital. Muy bien, Tere. ¿Ya? ¿Somos todos? Buenas noches, mi nombre es Guadalupe Rodríguez. Estoy cursando actualmente la maestría en administración. Trabajo en el Hospital Regional 1 de Octubre. Muy bien. Gracias, Lupita. Buenas noches, mi nombre es Alberto Buenas Alguín noches. Ramírez. Estoy trabajadora social de la Subprocuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y actualmente estoy cursando la licenciatura. Muy bien. Bueno, ahora sí ya somos todos. Hola, buenas noches. Soy la doctora Hilda Almanza. Estuve encargada de módulo COVID en el municipio de Naucalpan y actualmente Sí. estoy haciendo la maestría en administración de hospital. Muy bien, la excelente elección. Buenas noches, me llamo Elena Olvera Flores, soy enfermera y cuidadora, ¿sí? Ahorita estoy en privado con una paciente y sigo estudiando, sigo actualizándome. Sí, es muy bueno, excelente. Buenas noches. Buenas Mi nombre noches. es María y soy licenciada en enfermería y tengo la especialidad en pediatría y trabajo en el 1 de octubre. Muy bien, Mari, muchas gracias. ¿Ya? Ahora sí ya somos todos. Buenas noches. Mi nombre es Teresa Buenas Hernández. noches. Mi nombre es Teresa Hernández Ángeles. Yo soy del estado de Hidalgo. Soy enfermera y estoy cursando en la escuela del doctor Carlos el diplomado en Administración en los Servicios de Salud. Muy bien. Hola, buenas noches. Mi nombre es Socorro Fernández. Soy licenciada en enfermería. Tengo un diplomado de tanatología, uno de lactancia materna. Estoy adscrita al Hospital Pediátrico La Villa, que ahorita es Hospital COVID, y de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, y por parte del ICEM en una maternidad de primer nivel de atención. Muy bien. Gracias. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Nayelilda Cantera Rivera, soy del estado de Hidalgo. Actualmente estoy estudiando licenciatura en enfermería. Muy bien, Nayeli. Gracias. Hola, buenas noches. Mi nombre es Mario Guerra. Actualmente estoy cursando la licenciatura en enfermería en la Universidad de Educación. Gracias, buenas noches. Muy bien, Mario. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Alejandro Martínez Colín, soy enfermero y estoy estudiando la licenciatura en enfermería. Gracias, Alejandro. Se me pasaba. Buenas noches, Yara Buenas Elena noches. Olvera Flores, soy enfermera, diplomado en el adulto mayor. Sí, soy también rehabilitadora física funcional en la ciudad de Monterrey. Muy bien, Yara. Qué bonito.
¿Alguien más? ¿Ya somos todos? ¿Somos todos ya? Sí, ya son todos. Muchísimas gracias. Agradecerles la atención y la presentación a cada uno. Y bueno, como yo siempre lo he dicho, si yo volviera a nacer, volvería a ser médico. Y agradezco creo que es un gran número de enfermeras. Ustedes son nuestro brazo derecho, son la cara más noble que se presenta siempre ante el paciente, y bueno, que también los que reciben a veces ciertas situaciones, inconformidades o algo de los pacientes. A todos ellos y a todos ustedes, pues agradecerles. En principio yo comentarles que ahorita estoy también como coordinadora de salud en el área del DIF de Atlacomulco, y bueno, para mí es un honor que me consideren y que sobre todo que yo pueda laborar en el área que más me gusta, en el área de la salud. Esta presentación, bueno, pues nada más es por hacer un protocolo con algunos términos, pero lo mayor que yo les quisiera compartir, les hago un preámbulo, que aquí en mi consultorio de manera particular, pues recibí alrededor de, si no miento, más o menos como unos 150 o 180 pacientes, aquellos pacientes pues que no podían no acudir a las instituciones, o que de alguna manera se les negaba la atención, o que simplemente pues tenían miedo de acudir por todo lo que se decía. Es que si tú vas, te van a intubar, y ellos pensaban que intubar pues es igual a muerte, ¿no? Entonces, no nos quedaba más que atenderlos, porque tocaban la puerta y las veíamos que nosotros esperaban y veían una luz de esperanza. Entonces, bueno, yo les quiero compartir cómo yo los manejé. Afortunadamente, yo creo que empezamos a trabajar desde el primer nivel de atención, que finalmente, pues bueno, no llegaron a ser, nunca esperamos o dejamos que se tornaran a un nivel de más grave, leve, y en ocasiones moderado. Sí hubo unos pacientitos que ya venían multitratados y que pues que veían que no, el medicamento no funcionaba, el tratamiento, y bueno, acudían, y sí me costaba un poco más de trabajo sacarlos ahí a ellos, pero sin embargo se logró con un gran compromiso, aplicando siempre la clínica, que es a veces lo esencial, porque le solicitamos algunos estudios y bueno, no tengo dinero, inclusive no tengo ni dinero para comprar los medicamentos, y entonces era un poco más difícil. Entonces, ese es el preámbulo que yo les quisiera dar. Y bueno, pues aquí ustedes ya saben, ya muchos ya se han documentado, porque esta pandemia nos puso alerta a todos, nos puso a estudiar, nos puso a actualizarnos en algo que no esperábamos, pero sin embargo le dimos batalla y aquí estamos. Yo creo que ya a punto esperemos que ya se termine esta situación, que nos dejó en algunos hogares pues mucha tristeza, que yo creo que va a ser difícil de olvidar. A veces por una buena o mala decisión, nuestro gobierno, algo pasó por ahí, se incrementaron muchos decesos fatales y que dejaron huella para siempre en las familias. Pero bueno, vamos a empezar. Y les quiero hablar yo del COVID, variantes, pues tiene muchas variantes, también tiene 4 variantes, no solo Delta y Omicron. Ustedes saben que los virus, pues bueno, es una familia muy grande, y que se les da el nombre de acuerdo a la forma que van tomando, ¿no? En este caso fue de coronavirus, que tiene la forma de una corona radiante, y que bueno, son los responsables de las enfermedades respiratorias. Pueden ser leves o graves dependiendo de cómo las dejemos evolucionar. Estos virus, bueno, pues circularon entre los animales y en los humanos, ocasionando una zoonosis, que fue realmente lo que ocasionó en China la situación y en el Oriente. En el ser humano, pues causa infecciones respiratorias que pueden ir desde un resfriado común hasta enfermedades muy graves, y 2 de ellos son el síndrome que conocemos, síndrome del Oriente, el MERS, y el síndrome respiratorio severo.
y que ahora pues está englobado en el SARS-CoV, causa de enfermedad de COVID. Y pues bueno, como les decía, recibe su nombre de acuerdo a las características o a la forma que tiene cada uno de los virus. Y ustedes saben que los virus no tienen palabra de honor, los virus están mutando constantemente y bueno, pues tenemos que ponernos a la vanguardia para poder atender a nuestros pacientes. Y la otra, pues bueno, los tipos de coronavirus, ya saben que hay 4 tipos de coronavirus, que es el alfa, el beta, el gamma y el delta. Pero los principales que causan mayormente enfermedad y que vamos a encontrar, pues es el alfa y el beta. Y aquí les puse algunas variantes, nada más así como para conocimiento. Finalmente, pues la presentación se va a quedar con ustedes, espero que les sea de gran utilidad, que les aporte algo. La siguiente, por favor. Y bueno, algunas definiciones básicas que a veces se nos olvidan, ¿no? A veces no sabemos, bueno, ¿y qué es una epidemia? ¿Es primero una epidemia, una pandemia o qué fue lo que pasó ahí, no? ¿Por qué se define un brote epidémico? ¿Por qué se define virulencia? ¿Por qué todos esos términos, no? A veces creemos que ya lo sabemos, pero a veces si nos lo recuerdan un poquito, pues bueno, yo creo que no está por demás. Y bueno, pues empieza a salir un brote epidémico que va a ser la aparición repentina de una enfermedad infecciosa o no, en un lugar específico, y va a ser en un sitio determinado. Ese es el brote que puede ser en una comunidad, puede ser en un pueblo, en un municipio, en un estado, en un país. Y bueno, después sigue el término de epidemia, que también pues es una enfermedad, se le denomina porque se propaga rápida y activamente y que se mantiene en un área geográfica en concreto. Luego pues viene la endemia, que es la aparición constante de una misma enfermedad, igual de la misma manera que se presenta en un área geográfica y en una población, ¿no? Y la pandemia, la que ahorita nos vino a sacudir a todos nosotros, que es una propagación mundial de una enfermedad infecciosa y que, bueno, pues ya se sale de contexto con nosotros. La siguiente, por favor. Y aquí está, bueno, la definición de pandemia, que tiene 2 criterios para considerarla. Cuando se sale esta enfermedad que va más allá de un continente y que los casos de un país se transmiten ya no hacia otro lado. La siguiente, por favor. Bueno, también hay, para poder entender, acuérdense que a veces es importante conocer la fisiopatología para poder acertar en un buen tratamiento, que a veces pues también se nos olvida eso o realmente nos enfocamos en otro, y yo creo que el conocer la fisiopatología nos ayuda en muchísimo para poder dar un tratamiento adecuado, ¿no? Saber por dónde está la situación, por dónde está el problema. Y bueno, aquí yo les quise compartir estos términos que se llaman mutación. Va a ser un cambio en el genoma del virus, sobre todo en el código genético. Hay otro término que se llama linaje, que es, lo tiene un grupo de virus que están estrechamente relacionados con un ancestro en común, es decir, los que producen el SARS-CoV-2, que finalmente va a terminar produciendo el COVID-19, ¿no? Es como unos miembros de la familia, todos tienen diferente nombre, pero pues tienen el mismo apellido, ¿no? Entonces eso es. Otro de los términos es variante, que es un genoma viral, que es la carga o el código genético, ¿no? Y vamos con la siguiente. Bueno, como fue la cronología del virus, como se fueron presentando, que fue el 17 de noviembre del 2019, que fue cuando surgió el primer paciente de coronavirus, que fue en la provincia de Hubei, en Wuhan, inclusive decían que era la neumonía de Wuhan. Otra en el 31 de diciembre del 2019, China empezó a alertar de los casos que había, entonces lo compartió con la Organización Mundial de la Salud, sobre todo pues que ya había 27 casos de neumonía viral,
y que en algunas ocasiones decían que era una neumonía atípica. Y bueno, pues ahí fue cuando ya empezaron los focos de alerta. En ese momento yo les quiero compartir que estaba en Estados Unidos con mi hija, porque allá fue a nacer la nieta. Entonces, cuando empezamos a ver los casos o a escuchar los casos, dijimos, híjole, ya no nos van a dejar regresar a México. Afortunadamente pudimos regresar, que si no, pues nos hubiéramos quedado allá. Después, el 11 de enero del 2020, un hombre de 61 años fue la primera muerte que se reportó de este coronavirus. Posteriormente, pues bueno, el 13 de enero, una mujer en China la pusieron en cuarentena, pero pues ya se había propagado hacia otro país. El 15 de enero también Japón confirma ese mismo caso. El 20 de enero en Corea del Sur, el 22 de enero la OMS pues ya convoca una reunión de emergencia para declarar en estado de pandemia y estado de alerta a todo el mundo. Adelante, por favor. Bueno, pues ya me permití tomar esta diapositiva de una guía clínico práctica, que es donde nosotros nos tenemos que basar como médicos porque todos tenemos diferentes criterios, venimos de diferentes escuelas, de diferente formación, y sobre todo los que están en el ámbito hospitalario, pues saben que tenemos que apegarnos a unas guías clínico-prácticas para el manejo de cualquier paciente. Y bueno, pues aquí dice de dónde proviene el coronavirus, que finalmente es una zoonosis, es una transmisión de animal a humano o de humano a animal, no sabemos. Hay varias teorías por ahí. En el 2002, pues en China, el SARS-CoV se transmitió a través de las civetas, que ya conocemos que son los mamíferos y que tanto se ha hablado. En el 2012, en Arabia Saudita, fue la transmisión a través de los camellos. La siguiente, por favor. Y bueno, la transmisión del coronavirus se puede dar a través de cualquier medio. Y bueno, pues aquí no hay otra situación más que decían nuevamente conservar las medidas de higiene y todo lo que ya conocemos y que nos enseñaron. La siguiente, por favor. Las vías de transmisión, que es de cualquier tipo de enfermedad, pues a través de 3 vías, a través de las gotas, de los aerosoles y de los contactos. Y bueno, pues aquí les presento también a los chiquitines, que en este caso fue un foco de contagio para nosotros. ¿Por qué? Porque a veces la segunda ola o alguna de las olas se dio a consecuencia también de los niños que no fueron vacunados, o de los adolescentes, o de quienes no estábamos vacunados. Aquí se presentaban al consultorio y me decían, es que ya teniendo una vacuna o teniendo 2, es que mi mamá de 60 años y mi papá de 72 años se contagiaron de COVID. Pero no salen, doctora, nunca salieron de su casa, no sabemos qué pasó. Y ya investigando un poquito, comentan ellos, dice, pero a ver, y no convivieron ellos con niños, no los fueron a visitar, ningún familiar, nadie. Y ya después dice, sí, ¿qué cree? Que mi cuñada y mi cuñado se enfermaron y llevaron los niños con los abuelitos. Entonces, pues los niños ya estaban contagiados, lógicamente, porque ya habían convivido con papá y mamá contagiados. Entonces se fueron allá con los abuelitos y pues bueno, se contagiaron los abuelitos aún teniendo las 2 vacunas. Entonces, pues sí, los niños por ahí nos ayudaron también un poquito a propagarlo. Y bueno, les quiero presentar quién fue el causante de toda esta pandemia, que es el virus, la forma que tiene una estructura, unas proteínas que se llaman S, es otra que se llama N, la proteína E, el ARN, que es el material genético que ayuda a replicar la célula, y bueno, la barrera que protege es la membrana de glicoproteínas. La siguiente, por favor. Y bueno, pues aquí está la patogénesis,
que la proteína S es la que empieza a penetrar al virus, y acuérdense que cuando hay la infección o la penetración se forma una llave y la llave y la cerradura, y entonces, bueno, empieza a entrar por ahí quien va a ocasionar y empezar a replicar al virus a mayor o menor grado, de acuerdo también a las defensas o a los factores de riesgo que pueda tener el paciente, o de acuerdo a la respuesta del sistema inmunitario con el que contemos. La siguiente, por favor. Y bueno, pues aquí se ve que claramente cuando el virus entra en contacto con la célula y empieza el proceso infeccioso, ¿no? Aquí la proteína S es la que empieza a meterse, y a donde llega principalmente, por eso había la afectación o hay la afectación del pulmón, por los receptores que se encuentran ahí. La siguiente, por favor. Y bueno, pues aquí está cómo va entrando, cómo se replica el material genético para poder generar más células contagiadas. La siguiente, por favor. Bueno, aquí también les dejo esto, cómo se va replicando. La siguiente. Y aquí está, bueno, pues ya se replicaron una gran cantidad de virus, que cada virus puede llegar a crear en una sola vez más de 10,000 o hasta 100,000 réplicas. Entonces, pues era rapidísimo la propagación, y todos esos síntomas y todas esas, me adelanto un poquito, todos esos síntomas que se provocaban es por la reacción del sistema inmunitario, que no hace más que provocar una inflamación a nivel de todos los órganos. Adelante, por favor. Y bueno, aquí está la fisiopatología, que se divide en fases, que ya muchos la tienen bien claro qué era lo que provocaba en la primera fase, porque entraba por las vías respiratorias y que, bueno, pues empezaba a ocasionar algunos problemas ahí a nivel local, en nariz, en boca, provocando los cuadros que ya conocemos. En la segunda fase, pues ya empezaba a afectar más, si lo dejábamos avanzar y no se diagnosticaba a tiempo, empezaba a ocasionar disnea, taquipnea, y les quiero comentar que algunas ocasiones, bueno, yo creo que a la mayoría nos pasó cuando fue el primer caso que se nos presentó. Yo les comento que fue un joven de 36 años, que fue mi primer paciente, deportista de alto nivel, no fuma, no toma, no tenía factores de riesgo y se contagió. Entonces es donde decimos, sí es cierto que los factores que decían que quien más rápido se iba a contagiar o iba a adquirir el virus eran las personas mayores con factores de riesgo, y los jóvenes eran inmunes y todo, y no fue así. Cada organismo es diferente, es raro encontrar una patología del libro en algún paciente, entonces pues sí fue un poco difícil ahí, y que pues todavía no estábamos familiarizados, y que en algunas ocasiones pues lo confundíamos con un cuadro gripal, y empezábamos a tratar al paciente como si fuera un cuadro gripal, pero ese cuadro gripal pues no se le quitaba, y yo les decía siempre, aquí yo les explico a mis pacientes, les hago la diferencia entre un resfriado común, entre un cuadro gripal y ahorita lo del COVID que en ese momento estaba. Yo les decía, el cuadro gripal pues sí les da escurrimiento nasal, ojitos llorosos, un poquito de malestar general, pero finalmente en el resfriado pueden hacer sus actividades, sí andan con el escurrimiento nasal y todo, pero sí puedo hacer mis actividades, a lo mejor un poquito de febrícula, y en la fase, ya en el cuadro, en el resfriado, en el cuadro gripal, se acentúan todos los síntomas anteriores, ya hay tos, ya hay más malestar general acentuado, ya no pueden hacer sus actividades, es que ya no me pude levantar el día de hoy, doctora, porque me dolía todo el cuerpo, y la verdad ya no tenía ganas de hacer nada, ¿no? Y luego lo de la sintomatología del COVID, bueno, pues todos esos, y en la primera ola, o en los primeros casos, pues diferenciábamos que ya no era un cuadro gripal y no un resfriado común, porque ya había pérdida del olfato y pérdida del gusto, que generalmente pasaba en el transcurso de 5 a 6 días, ¿no? Que habían estado en contacto, que habían empezado la sintomatología. Y también, bueno, una de las situaciones por ahí que
les explicaba yo ampliamente a mis pacientes, me decían, es que ayer estuve con un familiar que a lo mejor tuvo COVID y vengo a hacerme la prueba, ¿no? Ese es otro tema importante. No, es que tenemos que esperar hasta que usted va a empezar es que ayer estuve con ayer estuve con ese familiar o amigo que ahorita me habla que tiene, que salió positivo al virus, entonces vengo, doctora, para que me trate o para hacerme la prueba. Ok, pero no tengo ningún síntoma. Entonces en ellos, seguramente si en ese momento hacíamos la prueba, pues iban a salir negativos, ¿no? Porque teníamos que esperar el periodo de incubación. Entonces, efectivamente, después de que aparecían los síntomas, el primer día de que aparecían los síntomas, había la pérdida del olfato como el 5º, 6º, 7º día. Entonces ya sabíamos que no se habían contagiado de un día para otro, ¿no? Ya había un periodo de incubación. Y bueno, pues eso es la cuestión que ahí se les comentaba. En la fase 3, bueno, pues ya no los podemos atender en casa, ya no los podemos tratar, ya pues tienen que acudir en el hospital, que era el gran temor de todos, es que ya no voy a ver a mi familiar, es que pues ya me lo van a entregar en una cajita o qué va a pasar, ¿sí? Entonces, bueno, la siguiente, por favor. Se manejó un espectro clínico del COVID en el cual, pues bueno, se manejaba o se mencionaba por etapas, de acuerdo a la severidad. Si era leve, pues era asintomático. Ahí cuando era asintomático, pues ya nada más, pero que tenía su PCR positiva, que es la prueba más fidedigna para saber si tiene un paciente COVID o no, pues si era asintomático, pues nada más se le pedía que de todas formas se aislara, y que esperáramos los días de periodo de incubación y los días que nos correspondían. En el leve, pues bueno, empiezan a aparecer los síntomas ya del tracto respiratorio superior, que conocemos que es fiebre, malestar general, tos y algunos otros síntomas que yo les decía que no son como de libro, ¿no? Cada paciente era diferente. Algunos pacientes no empezaban con problemas respiratorios, empezaban con cuadros gastrointestinales. Entonces sí era un poquito difícil porque estábamos acostumbrados a que queríamos encontrar la sintomatología que aparecía en todos, pero la realidad pues no era así. Lógicamente pues ahí todavía como no abarca nada más es afectación del aparato respiratorio superior, pues todavía si le mandamos a hacer una placa, que a veces es lo más sencillo y porque no tienen al alcance o por la economía a otros estudios radiológicos, pues no iba a salir nada, ¿no? Pero aún así, ahí estaba la prueba positiva. Entonces, pues los mandábamos a que se aislaran. La siguiente, por favor. La otra etapa era la moderada, que ya los pacientes pues ya tenían un cuadro de neumonía, ya se estaban agravando más, ya les empezaba a bajar la saturación de oxígeno y ya había cambios imaginológicos y pues su prueba positiva. En el caso severo, pues bueno, ya había disnea y frecuencia respiratoria mayor a 30 veces, o reposo, la saturación de oxígeno. Aquí hay un dato muy importante, la saturación de oxígeno, pues a lo mejor en algunos pacientes en el cuadro todavía moderado, o en el leve, pero ya pasando a moderado, yo les pedí a mis pacientes, en principio, bueno, para que me pudieran apoyar, porque yo no iba a ir a cada una de las casas de ellos. Yo capacitaba a alguno de los familiares que yo veía, pues que estaba más ágil, que estaba más listo. Entonces, ahí yo les pedía que quién se iba a hacer cargo del familiar, del papá, del abuelito, de quien fuera, y ya los capacitaba. Entonces, les pedía que inclusive les hacía un formatito en donde me tenían que reportar los signos vitales 3 veces al día para ver cómo estaba comportándose y que me mandaran una imagen de cómo estaba la saturación de oxígeno, porque a veces decíamos, pues tiene 96 de saturación, doctora, tiene 94 de saturación, pero ha estado bien. Sí, pero ¿cuánto tiene de frecuencia cardíaca? Ah, pues es que ya tiene 110, ya estaba haciendo su taquicardia. En el momento que yo detectaba, de acuerdo a los resultados que ellos me enviaban,
que detectaba yo que ya empezaban con la taquicardia, bueno, pues en ese momento, ahorita hablamos del tratamiento, ya en ese momento pues ya tomaba otro criterio para poderlos tratar. Y bueno, pues la severa ya definitivamente, solamente un paciente me llegó que estaba saturando ya a 68, ya venía muy insuficiente el paciente, y yo les dije, pues yo ya no le puedo hacer nada aquí, hay que llevárselo al hospital. Y pues bueno, es el único paciente que finalmente falleció, pero pues ya tenía varios días con ese problema y no sabían lo que tenían, o por falta de recursos no acudían al doctor, y hasta que lo vieron que comentaron, es que ya mi papá se puso más moreno, y mi papá no es así, y y lo vemos muy cansado, ya no quiere comer, y la única forma, como lo trajeron, pero pues ya saturaba ya muy bajo. La siguiente, por favor. Y bueno, la crítica, pues ya están ahí en el área de hospitalización, de cuidados intensivos, ya están intubados, ya están haciendo una falla orgánica múltiple. Y pues bueno, ya sabemos cuál es la historia natural. Adelante, por favor. Y bueno, también me permití tomar una imagen con los signos y los síntomas más frecuentes, en donde se mencionaba el periodo de incubación, que normalmente era de 5 a 9 días, pero podía variar. En algunas ocasiones se presentaba mucho antes, o la gente no refería exactamente cuándo había tenido el contacto con el familiar que tenía un cuadro gripal, que no sabía que era positivo, pero tenía un cuadrito gripal y tenía todas las características o la sintomatología del COVID. Adelante, por favor. Y bueno, aquí está la prevalecencia también, o la prevalencia del cuadro clínico, cómo se presentaban los síntomas al principio de la primera ola, menciono, porque ya en las siguientes ya había pacientes que ya no tenían fiebre, ya no más que tenían la otra sintomatología como si fuera un cuadro gripal, inclusive no tenían ni mialgia, nada, pero decían, pues bueno, de todo me fui a hacer la prueba, doctora, y salió positiva. La siguiente, por favor. Y bueno, pues aquí está una de las variantes que yo creo que fue más la que se mencionó, que fue el 25 de junio del 2021, cuando el ministro o el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros, pues bueno, fue cuando dijo que ya apareció una nueva variante, que era de más rápido transmisión entre la población, sobre todo entre los no vacunados. Ustedes recuerdan que cuando empezó que hubo vacuna finalmente, que la esperamos, muchos decían, es que yo no me voy a vacunar, y estaban muy renuentes hasta la fecha. Pues hay muchísimos pacientes que dijeron, yo no me voy a vacunar, doctora, porque me van a meter el virus y me voy a enfermar. Efectivamente, en cada una de las vacunas, lo que se inyecta, yo les comentaba, son virus atenuados. ¿Qué quiere decir? Y les explicaba, de acuerdo a su nivel cultural, yo le decía, bueno, pues sí, efectivamente, son virus que te van a poner, pero son los soldaditos que te van a defender cuando se quieran meter los malos. Entonces ya era la forma como entendían. Y bueno, pues este virus de variante Delta, de rápida transmisión, se detectó en India al principio, pero se propagó rapidísimo a 85 países. También, bueno, era un virus fue un virus que tenía una mutación muy rapidísima, que inclusive decían que los medicamentos que ya habían se manejaban o se trataban a los pacientes con las otras variantes, pues realmente no iban a funcionar. La siguiente, por favor. Y bueno, pues aquí está el cuadro clínico de la variante Delta. Aquí hay una diferencia, miren, aquí había cefalea intensa, los pacientes venían, es que únicamente me duele la cabeza, me duele la garganta y un poquito de escurrimiento nasal, me pica la garganta y me ocasiona tos, sí me siento cansado, pero no tanto, ¿no? Y ya nosotros, pues ya con el temor de que también fuera COVID, le pedíamos que se hiciera la prueba, o si no, ellos solitos, ¿no? Ya cuando veían ahí en los kioscos, pues ellos solitos, si tenían algún síntoma, se iban a hacer la prueba y ya me decían, pues es que salí positiva, doctora, y bueno, aquí estoy. La siguiente, por favor.
También está el cuadro clínico de la variante alfa, que finalmente no hablamos mucho de ella, pero también pues la fiebre era alta, había la tos, el cansancio, el malestar general, las astralgias, las mialgias. Aquí ya, aparte de todos los sintomatología que se agregaba, había malestar general. Decían, es que doctora, todas las tardes se me inflama el estómago, me dio diarrea, no he comido nada fuera de lo normal, como en mi casa, nunca como en la calle. Los ojos, pues había ya conjuntivitis, la cefalea la referían a veces muy intensa, de tal manera que ya a veces llegaban los pacientes hasta con un pañuelo amarrado en la cabeza, porque me decía, doctor, es que siento que la cabeza me va a explotar, y nunca me había pasado esto, ¿no? Es la primera vez. ¿Y qué cree? Que hoy por la mañana, cuando me estaba comiendo la fruta, ya no me supo, dice, y pues no, ya tampoco, así como que perdí, ya no huelo. Entonces, y aparte, pues me empezaron a salir como unas ronchitas en el cuerpo, y pues no, a ver, comió pescado, comió esto, no. Entonces, bueno, ya empezábamos a deducir, no sabíamos qué variante es, ¿no? Porque no le vamos a decir al paciente, es que estos síntomas son de la variante alfa, de la variante delta, o es Omicron. Nosotros, pues bueno, como el área de la salud, pues bueno, ya teníamos que investigar, pero tampoco en la receta no nos piden que pongamos diagnóstico, ¿no? Específico, COVID, 19 variante alfa, de acuerdo a la sintomatología que se tenía. La siguiente, por favor. Y bueno, pues aquí está el virus, el Omicron que cambió, ¿no? ¿Recuerdan cómo era la imagen del otro virus anterior? Y bueno, ya se modificó, ya la nueva variante ya tuvo más mutaciones, tuvo 32 mutaciones, sobre todo en una proteína que es un pico, ¿no? Que es por la forma o la denominación que le dieron con un coronavirus. La siguiente, por favor. Efectivamente, como les comentaba, tuvo 50 mutaciones o hasta más, y sobre todo la mutación pues, se encontraba en el piquito ese característico que es la proteína de espiga. Y el primer caso pues se reportó en Sudáfrica el 24 de noviembre. La siguiente, por favor. Y bueno, la diferencia de las variantes de Omicron, pues ya es más contagiosa, pero los cuadros son más leves. Ya ahorita que ya tuvimos las 3 vacunas, pues como que los síntomas fueron disminuyendo. Entonces, esta sí fue más contagiosa, pero los que estuvieron o los que a nivel hospitalario hubo menos hospitalizados, sí hubo más enfermos, pero no llegaron a la hospitalización. Y algunos referían nada más, decían, es que me duele la garganta, me empezó a doler la garganta ayer por la noche, doctora, y hoy amanecí ronco. Entonces, atacaba principalmente la laringe, a la faringe y a la tráquea, pero realmente se recuperaban en poco tiempo. En el primer cuadro, que era por COVID, cuando a todos nos agarró desaprevenidos, acuérdense que todavía el cuadro clínico persistía, a veces hasta todavía 14 días, 15 días. Y aquí la recuperación pues es mucho más rápida, a veces 2, 3 días ya estaban recuperados, sin embargo pues se les pedía que todavía estuvieran aislados 7 días, 8 días o 9 días, y algunos pues, bueno, ahorita hablamos de lo de las pruebas. La siguiente, por favor. Y el cuadro clínico pues causaba ronquera o afonía, había fiebres en algunos casos, en otros casos no había tos seca, no se presentaba la tos seca, hasta que ya pasaba el cuadro más, o la etapa más crítica es cuando empezaban a tener un poquito de tos, escurrimiento nasal había en algunos y en otros casos no, el dolor de cuerpo podía presentarse, pero era muy leve, andaban haciendo sus actividades, inclusive algunos pues decían nada más es un cuadrito gripal y todavía seguían trabajando, o nada más era el dolorcito de garganta. La siguiente, por favor. Y bueno, pues llegamos a una etapa del diagnóstico. El diagnóstico, pues principalmente
¿cómo lo hacemos? Siempre hay que aplicar la clínica, todo lo que aprendimos en la clínica propedéutica, lo tenemos que aplicar, porque se acercan a veces muchos pacientes con nosotros, que nosotros si queremos mandarle a hacer una renal de estudios, pues no tienen el recurso, y a veces si no establecemos un buen diagnóstico primero con la clínica, no sabemos ni qué le vamos a pedir. Pues le estoy pidiendo a la mejor hasta kriptonita en orina, pero no sé ni para qué es, pero bueno, es que todos los médicos lo están pidiendo, ¿no? Entonces también yo se los voy a solicitar, y entonces pues no, y sobre todo cuando nos enfrentamos o cuando nos mandaban a algunas comunidades a hacer nuestro servicio social cuando la gente no tenía ni para los medicamentos. Entonces ahí es donde tenemos que aplicar la clínica propedéutica y no olvidar, que era lo que yo siempre les hacía mención cuando tuve la oportunidad de estar como directora de hospital. Yo les decía a los pasantes, no olviden nunca la clínica, no crean que a donde ustedes vayan va a haber un laboratorio al lado, va a haber la innovación ahí, no, a veces tienen que aplicar la clínica. Y aparte, yo les decía, si ustedes no aplican la clínica, una placa de tórax, porque ya sé que en todas las enfermedades respiratorias, doctora, pues ahí donde yo estaba haciendo mi servicio, donde fui a hacer mis prácticas, a todo el mundo le pedían placas de tórax. Pues sí, pero la placa no te va a hablar y no te va a decir qué tiene el paciente, entonces por eso es importante la clínica, ¿no? Entonces, aquí, aparte de la clínica, acuérdense que ahorita lo más fidedigno eran las pruebas, o son las pruebas. Entonces, ahorita la experiencia que hemos tenido también en el área donde estoy laborando, es que es el área del ayuntamiento. Entonces, bueno, pues apenas se sabía que alguien del área de la oficina había salido positivo, y entonces pues ya mandaban a los 20 recursos que estaban allí junto con él sin tener sintomatología. Y entonces, ¿qué creen que pasaba? Pues iban a salir negativos, ¿no? Entonces les pedíamos nosotros que esperáramos 5 días después del contacto con ese recurso, con esa persona, para poder acudir nuevamente para hacerles la prueba. Porque si no, pues era una prueba que realmente, yo les decía, son pocos los recursos, o hubo por la carencia de las pruebas, aplicarles en alguien que no tenía criterios, pues era realmente desperdiciar una prueba, y después esa la podemos haber utilizado en alguien que sí tenía la sintomatología. Pues así con algunos pacientes. Y algunos decían, no, es que me la están pidiendo y necesito que usted me haga la prueba y que diga que soy negativo para seguir laborando. Bueno, pues efectivamente ya por protocolo se les explicaba, pero sí se les daba la prueba. Y había pacientes que efectivamente a los 4 o a los 3 días empezaban con sintomatología de vías respiratorias, y que y pues era obvio que ahí iban a salir positivos, pero había quienes decían, es que yo no tengo tanto problema, doctora, yo no tengo, ya más lo único que me duele un poquito la garganta, pero tenían ahí una conjuntivitis, yo les decía marca chamuco, y entonces se les hacía la prueba y salían positivos, ¿no? La otra situación que decían, bueno, ¿qué cree, doctora? Que mi esposo o mi esposa son positivos. Me voy a hacer la prueba. Pues bueno, en algunas ocasiones yo les decía, cuando nada más teníamos 10 pruebas y teníamos una fila de 20 gentes esperando para que se les realizara la prueba, yo les comentaba, pues mire, si duerme con ella o duerme con él, pues es obvio que usted ya está contagiado, ¿no? O sea, ya nada más, a lo mejor es asintomático, entonces pues bueno, ya omitíamos ahí la prueba, y efectivamente pues salía positivo. Al ratito el niño, y la misma pregunta, oigan, tengo 3 niños, los voy a mandar con mi suegra. No, pues no quiera tanto a la suegra, porque entonces se va a contagiar también. Es que ellos no tienen ningún síntoma, sí, pero ya estuvieron en contacto con ustedes. Seguramente que ese chaparrito pues ya es positivo. Y entonces, pues, ¿para qué lo manda a otro lado? Hay que dejarlo ahí con ustedes, y ese chaparrito, pues bueno, ya está contagiado, ya puede o no tener síntomas, pero si los tiene, pues los va a tener muy leves.
Entonces, bueno, la prueba era esa, ¿no? Y hay las pruebas para establecer que las pruebas ahorita ya en la farmacia ya los podemos conseguir, pero al inicio no podemos conseguir la prueba, la del hisopo o la prueba de sangre, que ellos me decían, es que me hice una prueba casera. Ay, a ver, ¿cuándo es la prueba casera? Pues efectivamente el piquetito, ya me decían, es que salí positivo, pero no tengo ningún síntoma. Bueno, hay que esperar, pues. O tengo todos los síntomas, porque también se dio el caso y salían ante esas pruebas, entre la prueba de hisopo y la prueba casera que ellos decían, salía negativo. Entonces ahí le mandábamos a hacer la PCR y pues bueno, finalmente salía súper positivo ahí y ya sabíamos cuál era el protocolo. Entonces, otra, pues la prueba del antígeno, que no nos dice más que si tiene presencia inmunidad o tiene memoria, si se elevó el antígeno, la IgG o la IgM. La siguiente, por favor. Y bueno, pues ya les leí aquí lo de las indicaciones para realizar la prueba, ¿no? Cuando se tenía pocas pruebas, ahorita leo que ya se tiene la posibilidad de que las podemos comprar en la farmacia. Y bueno, también por el área que me tocó, también les comentábamos que era un poco difícil, que a todos los trabajadores diario querían establecer un protocolo, en especial en el área, en algunas instituciones, que diario tenían que llevar una prueba donde dijera que eran negativos para poder ingresar al área laboral. Y ustedes se dieron cuenta que por ahí en las noticias nos decían que eran las filas enormes en la mañana para hacerse la prueba, porque era lo que les pedían la empresa para poder ingresar. Entonces, pues sí, hubo un gran desabasto de las pruebas y ya ahorita, bueno, pues ya se corrigió todo eso. Ya en algunas farmacias las podemos encontrar hasta en 150 pesos, hasta en 100 pesos. Entonces, pues sí cambió muchísimo el panorama. La siguiente, por favor. Y bueno, pues el tratamiento, de acuerdo al cuadro clínico, de acuerdo a la clasificación, pues se podía hacer si era leve, moderado, grave o severo. En leve, pues bueno, ya sabían que era de manera sintomática. Acudían a algunos pacientes que ya, los que yo tomaba por primera vez, pues era un poquito más fácil para tratarlos, pero los que ya venían multitratados, pues ya traían una receta ahí con un arsenal y lo querían ver como si fuera receta de cocina, ¿no? Inclusive decían, ya una vez que yo ya los había explorado, ya los había revisado, revisaban la receta y me decían, doctora, ¿y por qué no me recetó la citromicina? Y me falta la ivermectina. Oiga, ¿y no me va a poner ese el esteroide o cómo se llama? Entonces, yo les comentaba, es que esto no es como una receta de cocina. Esto es un tratamiento que se individualiza a cada uno de los pacientes. Entonces, no le puedo dar lo que usted me está pidiendo. Ahorita usted si nada más tiene cefalea o si tiene fiebre o si tiene escurrimiento nasal, le voy a dar ahorita eso nada más. Si vemos que se empieza a acentuar algún síntoma, pues bueno, aquí estoy a la hora que usted me quiera llamar, aquí estoy para poderle apoyar. Y efectivamente así lo empezábamos a hacer. Yo les comento que a todos los pacientes que traté, pues bueno, siempre era diferente el tratamiento porque de acuerdo también a la patología que presentaba, ¿no? Si era un paciente diabético, hipertenso, o si era un paciente más joven, con otro tipo de sintomatología, no le iba a dar a todos acitromicina, paracetamol, ibuprofeno. Ay, de una vez le voy a dar la dexametasona, y de una vez le voy a dar la enoxaparina, y le voy a dar aspirina, y también si empieza con problemas así como que no puede respirar, de una vez le voy a dar un spray, y le voy a dar esto. Entonces no, era un montón de cosas que los pacientes decían, ¿y todo eso me voy a tomar, doctora? Entonces, no, y me traían 2, 3 recetas, efectivamente. Y bueno, pues yo les decía, la ivermectina, pues no hay una evidencia científica, y acuérdense que nosotros tratamos o validamos los medicamentos siempre y cuando haya una evidencia científica, y otra es basada en
en evidencias también y en casos y en estudios para poder recetarlo. Y yo realmente me di a la tarea de investigar y yo dije, pues yo no veo aquí ninguna función que tenga la ivermectina, es un antiparasitario, y yo le decía, pues yo no le veo cara de que tenga usted parásitos, ¿no? Entonces no se la recetaba y bueno, afortunadamente a mí me funcionó no recetarlos. Alguien pues tendrá un criterio diferente y una forma de pensar diferente que bueno, pues seguramente sí le funcionó, ¿no? Pero ahorita en relación a eso, pues hubo un pacientito que traía una receta en donde le pusieron la ivermectina, 2 tabletas cada 4 horas, por 5 días. Ese pacientito ya sería que tendría un problema, un antecedente ya hay por ahí, un factor de riesgo, pero ese pacientito terminó con un problema hepático, una insuficiencia hepática, un jovencito de 26 años. Y bueno, también la otra cuestión de que a veces de manejar tan pronto, la dexametasona y también ocasionó problemas, ¿no? Entre ellos, bueno, también otra jovencita de 24 años que traía una receta, donde le recetaron 10 de dexametasona, terminó con una falla renal, y que ahorita, bueno, pues acude con nosotros al DIF para solicitar el apoyo porque no tiene recursos para atenderse. Entonces, pues bueno, ya de por vida ya quedó ahí. Entonces, yo les comentaba que, bueno, yo me basaba también en la clínica, les empezaba a dar medicamento sintomático, no de primera instancia les daba el antibiótico, porque pues era una enfermedad, es una enfermedad viral, que sabemos que las bacterias son oportunistas, y yo les explicaba, yo les decía, bueno, pues el virus abre el camino para que llegue la bacteria. Entonces ya cuando ya empezamos a diagnosticar que ya se tornó una enfermedad bacteriana, pues bueno, hay que empezar a dar el antibiótico que más nos resulte, puede ser una levofloxacino o puede ser una ciprofloxacina o algunos nada más con ampicilina y amoxicilina o dependiendo, ¿no? Entonces cualquier antibiótico ahí luego a veces nos podía ayudar. Entonces, esa era la forma como los manejábamos, y entonces, y también los cuidados se les daba sus medidas de alerta, y si era un pacientito grande, si era un paciente que ya encontrábamos nosotros que ya le empezaba a bajar la saturación de oxígeno, pues ya veíamos cómo indicarle otro tipo de medicamentos. Les comento, si era un pacientito que no tiene, pero que es un pacientito de 62 años de edad, que tiene como factores de riesgo, es diabético, es hipertenso, fuma, estuvo en contacto con humo de leña casi toda su vida, es un pacientito que pesa arriba de 100 kilos, entonces en esos pacientitos estábamos más alertas y capacitábamos, les comento nuevamente, capacitábamos uno de los familiares, y inclusive yo le decía, mire, todos los días le tiene que tomar la saturación de oxígeno. También puede variar la toma del pulso oxímetro cuando varía de una posición a otra, de un dedo a otro, si está parado, si está acostado, si está sentado. Entonces yo les decía, ¿cómo le tomó la saturación de oxígeno? Es que se lo tomé, doctora, estaba acostado. Es que ahora se lo tomé sentado. Es que ahora no sé qué. Y bueno, entonces, sobre todo en nosotras, ¿no? Por la vanidad, a veces tenemos la uña más larga, y entonces ahí no detecta el sensor y nos daba en algunas ocasiones una falsa. Entonces yo le decía, a ver, le vamos a cortar 1 o 2 uñitas, y ya después, ya que se recupere, se vuelve a poner sus uñas bonitas. Entonces ahí nos variaba un poquito. Y bueno, el pacientito era diabético, era hipertenso. Yo les decía, continúe tomándose el medicamento para su diabetes, no lo deje, para su hipertensión tampoco no lo deje, y así estábamos con ellos. Pero bueno, en uno de los reportes que a lo mejor el primer día, el segundo día estaba bien, pero al tercer día ya empezaba con la saturación de oxígeno, estaba en 94, pero ya empezaba con la taquicardia. Bueno, en ese momento yo le
comentaba al familiar, ¿sabe qué? Ya tenemos que empezarle a poner este medicamento, la dexametasona, que le vamos a poner la mayor cantidad de que yo llegué a indicar de inyecciones de dexametasona, fueron 3 y solamente fue 1.5, precisamente porque no sabemos que también la dexametasona puede ocasionarles alguna reacción. Y bueno, ya empezábamos así. Si el pacientito, bueno, pues se empezaba a agravar por alguna circunstancia, porque a veces no me decían la verdad y no le compraban el medicamento adecuado. Oiga, le ha dado este medicamento. Híjole, doctora, ¿qué crees? Que como no tuvimos para comprarlo, pues ya no se lo dimos. Entonces, a veces, en algunas ocasiones, o por los factores de riesgo, pues el pacientito se empezaba a agravar. Que había necesidad de empezar a iniciar tratamiento con la enoxaparina de 40 o de 60, igual de la misma manera, a veces a través de una videollamada yo capacitaba al familiar y le decía cómo se le iba a administrar, y efectivamente eso fue lo que a mí me funcionó, porque yo tenía el apoyo de los familiares y siempre lo tuve en los pacientitos que se me agravaron un poquito, siempre tuve el apoyo de ellos. Entonces yo a la hora que fuera, yo les decía, mándenme cómo va el reporte, la mañana, mediodía y en la noche. Si ellos no me lo mandaban, yo estaba ahí con ellos cada ratito molestándoles, señora Lupita, no me ha mandado el reporte, a ver, mándemelo. Ay, sí, doctor, es que no he tenido tiempo. Ah, ok, bueno. Y la otra cosa que yo les mencionaba, solamente una persona va a entrar y va a cuidar al familiar y se tiene que proteger, y todas las medidas que se le tienen que dar, la que ustedes pues ya conocen. Si se levanta al baño, pues acuérdense que hay que limpiar perfectamente el baño, los utensilios que utiliza, hay que ponerse una bolsita, hay que ponerles cloro, hay que desecharlos, y toda esa gran cantidad. Y había situaciones en las que llega uno de los familiares que se sentía mal, es que estoy cuidando a mi papá, doctora, pero ¿qué cree? Que me duele mucho la cabeza desde la mañana, porque empecé a echaban a veces o querían hacer la desinfección del área con el cloro de manera directa. Entonces, bueno, pues les provocaba alguna irritación en la garganta, e inclusive cefaleas intensas y le ocasionaba alguna reacción. Entonces, bueno, así fue con cada uno de los pacientitos. Algo también que en el tratamiento a mí me funcionó fue que yo de inmediato les indicaba unos antígenos monoclonales como es el anaferón o el orgoferón. Entonces, bueno, pues ya en ese momento ya les decía yo, sabe que se tiene que tomar o masticar una tabletita de estas. Si yo veía al paciente muy grave, yo le decía, bueno, pues entonces una tabletita, como está indicado, una tabletita cada media hora hasta completar 5. Ese es el primer día, que serían en 2 horas y media. Deja pasar 1 o 2 horas y va a masticar otra tabletita a la hora o a las 2 horas, como usted prefiera, hasta que el primer día sean 8 tabletitas. Posteriormente, una cada 8 horas por 4 días. La cajita tiene 20 tabletitas. Y también otra que me funcionó fue el pulmonarón en los pacientitos, sobre todo que ya tenían antecedentes de POC. Entonces, bueno, pues ahí platicábamos con ellos, y los que no estaban tan graves o que sabíamos que por los factores de riesgo no se nos iban a complicar, les indicaba una cada 8 horas hasta terminar el tratamiento. Y bueno, pues así estuvimos con los pacientitos. Entonces, esta presentación o esta diapositiva que tenemos aquí, pues bueno, la sacamos en base a la guía clínico práctica. Acuérdense que siempre tenemos que considerar la guía clínico práctica, porque es la que nos va a sacar de muchísimos apuros, de muchísimas situaciones cuando tenemos un caso legal, que cuando estamos estudiando, ya sea enfermería o medicina, nunca nos dicen la responsabilidad que tenemos tan grande si ministramos mal un medicamento, si hay alguna situación de que pues no leemos o no nos documentamos de una guía clínico práctica lo que dice cómo será el manejo de cualquiera de las patologías, pues créanme que siempre vamos a tener malas experiencias
yo les comento, a lo largo de, leo que estuve 5 años en un hospital, como directora en el hospital de Atlacomulco, y les quiero mencionar, no por presunción, pero yo creo que fui la directora que más tiempo duró allí, generalmente era de un año y medio, y cambiaban de director, entonces yo duré 5 años, entonces sí vi muchísimos casos, me tocó presentarme al Ministerio Público en audiencia varias ocasiones, y no por la situación de que yo haya incurrido en algo indebido, alguna situación. Sin embargo, pues me decían, usted, doctora, usted es la responsable de todas las acciones que hagan sus médicos. Y tal médico, pues falleció Juanito, precisamente porque creo que no le administraron los medicamentos que tenían que administrarle, ya por ahí empezaban a asesorarse los familiares, y entonces la única forma de defendernos nosotros era decir que efectivamente pues se había manejado de acuerdo a la guía clínico-práctica. Si no lo habíamos manejado de esa manera, pues sí estábamos metidos en problemas muy graves, que era lo único que nos iba a defender ahí, ¿no? Entonces, yo siempre les hice mucho énfasis en que las guías clínico-prácticas para algo se hicieron, para formar un criterio, para manejar el paciente, y que finalmente nada más era como un recordatorio de la escuelita, porque las guías clínico-prácticas pues no es tan difícil de entenderlas. Entonces, aparte, teníamos que anotarlo en el expediente, en el cual el tratamiento de tal paciente se basó en las guías clínico-prácticas de tal número, e inclusive si lo referenciamos así. Entonces, yo les comentaba que, bueno, yo tuve que aprender muchísimo. Yo creo que de todo el estado era la única directora que tenía el perfil de médico general, porque todos los demás compañeros eran especialistas. Entonces, pues realmente a mí me tocó muchísimo, me costó mucho trabajo, me tuve que documentar más porque yo tenía que platicar con especialistas, y bueno, si decían, pues tú nada más es médico general, doctora, entonces sí, para mí era un reto muy grande el poder entender todas las especialidades y saber cómo hacían cada uno de los tratamientos, para que en un momento dado saber cómo llamarles la atención, ¿no? Entonces, pues así fue todo un gran reto. Y bueno, en base a las guías clínico-prácticas, de verdad que fue algo, les comparto y les digo con toda sinceridad, yo ahora revisando o haciendo esta presentación y que me documenté en la guía clínico-práctica, este medicamento que se llama tocilizumab, yo le decía, pues es un medicamento que yo escuchaba que era para tratar a los pacientes que tenían artritis reumatoide en etapa juvenil, pero aparte que tenían un ataque, y efectivamente pues era para una enfermedad de la colágena, ¿no? Y pues que ahora está dentro del protocolo para estos pacientes que ya tienen un uso previo de esteroides, y cuando no hay una evidencia de una infección bacteriana o viral, que es el caso que ahorita estoy viviendo de un familiar cercano, que es un pacientito de 36 años, que tiene 10 años con el antecedente de tener artritis reumatoide, con el antecedente de tener hipotiroidismo, y que pues ahora se contagió de COVID, ¿no? Y entonces, bueno, está siendo tratado por otros médicos, pero mis familiares me preguntaban, es que le están dando este medicamento, el tocilizumab, y yo decía, pero ¿por qué se lo están dando? ¿Para qué? Pues yo creo que no le sirve para nada, pero ya documentándome, sí, es un protocolo que están usando para evitar la fibrosis. Este familiar pues ya avanzó tanto su problema que ya tiene solamente un 40% de la capacidad respiratoria. Y bueno, pues él es un paciente difícil porque pues tiene su problema de tiroides, está descompensado,
era muy desordenado en su tratamiento para artritis reumatoide juvenil. Entonces, pues esperemos que el pronóstico sea bueno para él, ¿no? Y otra cosa que también yo descubrí aquí, que también en esos pacientitos, bueno, también la proteína C reactiva, también si estaba arriba de 75 miligramos y que no solamente se eleva en las patologías de artritis reumatoide, la proteína C reactiva pues se va a elevar en los procesos, en cualquier proceso inflamatorio. Entonces, bueno, pues todo eso aprendimos nuevamente que a lo mejor estábamos creyendo que el tratamiento no era así, y inclusive, pues bueno, yo consulté con una especialista, una doctora de medicina interna, que tiene ya una subespecialidad en medicina crítica. Todavía yo le comenté, le dije, oye, fíjate que tengo esta duda, ¿este medicamento sí les ayuda? Y me dice, pues no, o sea, no que yo sepa, pero ahorita pues ya aprendimos que efectivamente algo tiene que ver. La siguiente, por favor. Bueno, y en el caso grave, pues ya son pacientes que ya tienen signos clínicos que nos indican que ya tiene una neumonía, que tiene los clásicos fiebre, tos, disnea, respiración rápida, ya tiene una taquipnea. Entonces, pues ya son pacientes que están ahí, y bueno, pues ahí otra vez el tratamiento, ¿no? Les repito, yo soy médico general, ¿no? Yo nada más por lo que aprendía, pero nunca me tocó en sí manejar un paciente en área crítica, ¿no? Esto que les comparto es de acuerdo a lo que yo encontré en las guías clínico-prácticas, que yo dije, bueno, a lo mejor el tratamiento que yo estoy dando está fuera de contexto. Posiblemente, pero a nivel particular, si yo tuviera alguna situación médico-legal, pues allí no me pueden exigir a mí que yo me guíe en las guías clínico-prácticas, ¿no? Si no saben ellos o desconocen que yo fui directora de hospitales, pero que si saben que un abogado o un médico legista que sepa que la doctora Lili estuvo al frente de un hospital, sabe que se tienen que manejar guías clínico-prácticas, ¿no? En cualquier ámbito que nos encontremos. Entonces, pues bueno, esa es la cuestión ahí, que sí tenemos que enfocarnos a eso. La siguiente, por favor. Y bueno, nuevamente en cada una de las etapas aparece este medicamento, y bueno, pues ya para que ustedes lo revisen ya con más calmita, pues ahí se va a quedar la presentación. La siguiente, por favor. Y lo que les compartí ya hace un ratito, ¿no? El tratamiento, pues asintomático, antibiótico, pues bueno, íbamos a esperar si había una bacteremia ahí o agregada, pues bueno, íbamos a empezar al medicamento. Y lo que yo les decía, pues bueno, alguien me preguntaba, doctora, ¿y entonces por qué en la mayor parte de las recetas, aparece la citromicina? Bueno, pues porque la citromicina, acuérdense que es un antibiótico de amplio espectro y que, bueno, va a atacar o nos sirve para un gran número de bacterias, ¿no? Entonces, pues no tiene una especificidad bien especificada, entonces nos podía ayudar, entonces mataba a uno a otra, o hasta yo les decía hasta un cocodrilo que trajeran por ahí. Y la otra, que luego me decían, oiga doctora, ¿y qué cree que a mi familiar le dieron el hidróxido de cloro? ¿Cómo ve? ¿También me lo puedo tomar? Yo en lo personal, pues yo les decía, igual que algunos tendrán diferentes formas de pensar, yo les decía, bueno, pues el hidróxido de cloro, pues tampoco yo no encontré una evidencia científica en el que nos diga que efectivamente sirve para eso, ¿no? Pero bueno, también encontramos que efectivamente el hidróxido de cloro, quien lo vendía o quien estuvo ahí, les decía es que tómeselo, después generalmente se lo recomendaban después de los 5 o 6 días, decían, si no tiene otra situación, si ya se siente un poquito mejor, esto es para reforzarle un poquito más las defensas. Eso era lo que 2, 3 pacientes luego me comentaban, ¿no? Pero bueno, no sabiendo que efectivamente, pues,
la historia natural de la enfermedad, iniciaban los síntomas y yo creo que el día en que nosotros esperábamos que se tornara grave el paciente, si ya pasaba el día sexto, séptimo y tendía la mejoría, pues estábamos ya contentos, ¿no? Y decir, bueno, pues ya la hice con este paciente, ya creo que ya va a mejorar, ¿no? El día que definía si ese paciente se iba hacia la gravedad o hacia la mejoría, para la experiencia personal era el día sexto o séptimo. Yo ya sabía ahí, ya si pasaba el día séptimo y ya empezaban a bajar la sintomatología, yo hasta descansaba o respiraba, decía, ya la hice un poco más, ¿no? Y la cloroquina, pues realmente yo nunca la encontré tampoco ninguna evidencia o que dijera que efectivamente nos podía, que era tratamiento para el COVID. E inclusive en la guía clínico práctica viene un cuadrito en el que dice que no funciona no dar acitromicina, no dar hidróxido de cloro, no dar cloroquina, no dar oxaltelmivir y varias de esas, ¿no? Entonces, pues no, realmente yo no las usaba. Ya les hablé de los analgésicos que yo iba ocupando de acuerdo a cómo estaban los antipiréticos también y los signos de alarma que yo les decía, si aumenta la tosecita, si la fiebre no cede, si aumenta un poco más, si esto, avíseme por favor, pero también ya les iba preguntando si tenían alguna derechohabiencia y les explicaba también. Les decía, en un momento dado, cuando ustedes tengan la necesidad o que tengan que recurrir o llevar a su familiar al hospital, hay que hacerlo mejor de manera pronta y no esperar hasta que ya el paciente, yo les decía que casi esté ahí boqueando, entonces ya lo voy a llevar al hospital porque pues hasta se les va a morir en el camino. Entonces les decía, no, o sea, yo les decía, no todos los pacientes que llegan al hospital, a todos los intuban, los que llegan a tiempo, inclusive no, les digo, a lo mejor reaccionan más rápido porque pues los medicamentos son a través de vía intravenosa. Entonces, y bueno, lo que ya les mencionaba, la capacitación del familiar, el formatito que yo implementé del seguimiento de los signos vitales y bueno, también ya había pacientes en los que había habido necesidad de ministrarles o de indicarles la dexametasona, que ya al final, ya cuando venían mientras estaban guardaditos en casa, mientras pasaba el periodo crítico, y ya cuando venían aquí al consultorio, ya para revisarlos, para saber si los iba a dar de alta o qué, les solicitaba estudios de laboratorio en que efectivamente en algunos pacientes pues la glucosa se elevaba en condiciones sin tener el antecedente de ser diabéticos, pero pues igual yo les comentaba que había sido por los esteroides, pero que no se preocuparan que iba a bajar. Quitábamos de la dieta pues las cosas azucaradas porque era lo que más les daban a los familiares, a los pacientitos. Decían, es que le di esto, doctora, pues es que ya ve que si tiene más azúcar pues va a tener más energía y se va a recuperar más rápido, cosa que pues a veces no es cierto. Y efectivamente también había otras dudas cuando habían sido tratados en otro lugar y que traían su receta, decían, es que, ¿qué cree, doctora? Pues a mi mamá le dio COVID, pues ya se le quitó el COVID, pero ¿qué cree? Que ahora es diabética, ahora le quedó esto. Entonces, de la misma manera, yo les explicaba que había que esperar un periodo y ver cómo salía la glucosa nuevamente o a lo mejor ya se había regularizado, era por la misma situación. Entonces, pues de esa manera lo hacíamos y la otra que los estudios de laboratorio, bueno, pues yo les mandaba hacer en algunas ocasiones pues nada más la placa de tórax, porque yo les decía, ¿sabe que necesita hacerse una tomografía, una resonancia? ¿Y cuánto cuesta, doctora? Pues híjole, yo creo que alrededor de 2,500, 3,000 pesos. No, doctora, ya me gasté mucho en los medicamentos, ahora que estuve enfermo, la verdad no me lo voy a hacer. Bueno, pues hágase la placa, por lo menos en la placa podíamos ver algo. Y cuando se podía hacer los estudios de laboratorio de los pacientes en los que tuvieron la posibilidad, casi en un 60% quedaba elevado el colesterol, los triglicéridos,
había también una esteatosis hepática y por ahí elevado un poquito las bilirrubinas, pero pues ya al final ya disminuía, ¿no? Ya cuando iba pasando o se iban recuperando, pues ya bajaban todos esos estudios de laboratorio, se volvían a normalizar y sí tardaban un poquito de tiempo, pero bueno, esa fue la experiencia. La siguiente, por favor. Y bueno, pues aquí me permití también investigar un poquito de lo de las vacunas, ahorita con la situación de que se tuvo la primera dosis y la segunda dosis fue de la misma vacuna, pero ya la tercera dosis ya fue diferente, entonces algunos les causó unas reacciones bastante importantes, como fue el caso de del personal de la guardería donde yo laboro, que tuvieron les pusieron 2 dosis de Pfizer y la tercera fue de AstraZeneca y casi el 80% del personal tuvo reacciones muy importantes, tuvieron fiebre arriba de 38 grados, algunas tuvieron distensión abdominal, las otras, una de ellas tuvo evacuaciones melénicas y alguna me dijo, doctora, es que yo sentí que me iba a morir. A mí ya me dio COVID, haga de cuenta que sentía que aún nuevamente me dio COVID. Entonces, pues ahí había una controversia, ¿no? Y tenían temor también de que decían, es que recordamos, doctora, que en las noticias, pues el ministro de Salud o alguien dijo que no, que cuando nos pusieran las vacunas nos las tenían que poner de la misma. Entonces, yo no me quiero vacunar. O, por ejemplo, los maestros que les dijeron que eran dosis únicas y que después que hay que ponerles otros refuerzos, pues también algunos estaban renuentes en que no se querían vacunar porque pues si la primera sí les había ido bastante mal, algunos referían que mientras le estaban aplicando la vacuna, tenían mareos, náuseas, cefalea muy intensa que a veces persistía toda la tarde y al día siguiente, ¿no? Entonces, bueno, yo me permití investigarles un poquito de lo de las vacunas, que finalmente, pues bueno, aquí se va a quedar con ustedes. Hay mucho tipo de vacunas que de verdad que también igual yo desconocía, a lo mejor las que nosotros más conocíamos aquí en México, pues es la mejor AstraZeneca, Pfizer, y las otras pues no, ni siquiera las mencionábamos, ¿no? La siguiente, por favor. La siguiente, ajá, ándale. Y aquí está, bueno, la Moderna, que es una vacuna con tecnología de vanguardia, pero que no se necesita temperaturas y tan frías, ¿no? Acuérdense que las vacunas pues se tienen que resguardar en una red de frío y estarlos ahí vigilando. La vía de administración por intramuscular, en algunas mencionaba solamente 2 dosis, ahora pues ya nos pusieron la tercera, pues estuvo bien, y en algunos nos decían, bueno, pues hay que esperar un intervalo de 3 meses, de 2 meses, o sea, como que no había, o hasta la fecha no hay un criterio específico que nos pueda decir cuándo es el tiempo en que nos tenemos que aplicar. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí también menciona la eficacia que tiene, los efectos adversos que ya conocemos, a veces nos daba a unos en mayor o en menor medida las reacciones, en algunos parecía que ni siquiera los habían vacunados, y bueno, aquí también nos menciona el estatus de aprobación en dónde, en Estados Unidos, en Reino Unido, en Europa. Adelante, por favor. La siguiente, por favor. Y aquí está la AstraZeneca, también igual. Donde estuvo aprobada, los intervalos casi aquí, bueno, aquí menciona que son 28 días el intervalo para ponernos la otra vacuna, cosa pues que no fue así con nosotros, esperamos 1 mes, 2 meses para podernos aplicar el intervalo de una dosis a otra. La siguiente, por favor. Sí, aquí también igual para que puedan revisar la eficacia y
igual casi los efectos adversos casi son los mismos, son iguales para todos, e inclusive también hasta el costo, y dónde serán aprobados estas vacunas. La siguiente, por favor. Aquí hay otra vacuna que tampoco conocíamos. Yo en lo personal no la conocía, CanSinovac. La siguiente. Y bueno, lo mismo, la sintomatología, el costo, los efectos adversos, el estatus, la aplicación en miembros del ejército chino y aprobados para su uso en México, en parte porque es más barata. La siguiente. Y bueno, también aquí hay otra, la Johnson & Johnson, que finalmente decían que causaba mayor reacción, inclusive que decían que también causaba trombosis. La siguiente. Aquí hay otra, la que quieren aprobar aquí en México, que ya está aprobada, pero que no, por lo menos yo no tengo conocimiento si ya alguien se la aplicaron. La siguiente, por favor. La siguiente. Ay, algo pasó aquí. La siguiente. Y bueno, aquí está igual la vacuna, la Sanofi, también, que fue aprobada en el país, en Reino Unido. Igual aquí ya es en lugar de las otras que era 28 días, ahora aquí es 21 días. La siguiente, por favor. Y bueno, pues las medidas de prevención que a pesar de todos los medicamentos que haya, de todas las vacunas que nos apliquemos, recuerden que no tenemos que bajar la guardia. Tenemos que seguir con las medidas para evitar el contagio y evitar una pandemia. Y bueno, pues como siempre nos lo han dicho y tenemos que seguir así. Ya hasta nos acostumbramos, creo que al uso del cubrebocas, ya cuando no traemos cubrebocas como que ya nos hace falta, ¿no? Entonces, sobre todo y no acudir si no fuera necesario acudir a lugares públicos y espacios cerrados, y que lo más correcto es el lavado de manos. Yo les decía, bueno, el gel es bueno, pero cuando no tenemos al alcance el agüita y el jabón, o que andamos por ahí, bueno, pues sí, el gel es muy bueno y nos ayuda muchísimo, pero cuando estamos en casa, pues yo creo que sí tenemos acceso a agüita y jabón, que es lo que nos ayuda más, el lavado correcto de manos, que inclusive acuérdense que también es una de las medidas que se aplican en el hospital, el lavado correcto de manos, el estornudar, y no solamente ahorita porque nos podamos contagiar de coronavirus, de COVID, o que nos puedan contagiar de coronavirus, también cualquier enfermedad de vías respiratorias, su vía de transmisión pues es a través de las gotitas o del contacto. Y bueno, pues si acudimos, pues respetar la sana distancia. ¿Sí? Ya la siguiente. Ya. Bueno. Nuevamente aparecen, no sé qué pasó aquí, les ofrezco una disculpa. Y bueno, pues por mi parte sería todo. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Yo les agradezco y espero que todo haya quedado claro. Yo les decía, pues es en base a mi experiencia, a los casos que yo tuve aquí en el consultorio. Yo sé que en cada una de las instituciones pues hay diferentes criterios y diferentes maneras, y también a lo mejor les funcionó, ¿no? A mí me funcionó eso, trabajar así con los familiares, desde casa, capacitarlos, y bueno, pues así nos pudimos apoyar. Adelante con las preguntas que quieran hacer, por favor. Yo con la AstraZeneca se siente horrible, pensé que me moría,
me dieron los síntomas a los 4 días que después de me vacuné, no inmediatamente, sino al 4º día, con un buen de diarrea y un dolor intenso de cefalea que parecía que se me explotaba la cabeza. Y sí llegué al hospital un día. Sí, fueron reacciones muy importantes, pero les decía que también en alguien no hubo ninguna reacción. Por ejemplo, aquí en la doctora Lilia a mí me pusieron 2 de Pfizer y 1 de AstraZeneca y afortunadamente no me pasó nada, pero yo ya venía predispuesta por la experiencia o por ahí con los recursos o el personal de la guardería. Yo dije, me va a pasar lo mismo. Y yo ya dije, bueno, pues ya me voy a vacunar, de todos modos, por el riesgo que tengo, pero ya iba con temor y afortunadamente pues no me pasó nada, ¿no? Pero no tuve ninguna reacción, pero pues sí, cada uno de los organismos somos diferentes. Sí, adelante. Hola, doctora Lilia, perdón. Pues muchas gracias por la conferencia. Para mí es agradable escuchar la opinión de usted, la experiencia. Estamos también en áreas COVID y la verdad es que en esta enfermedad no hay nada escrito. Cada uno, como bien menciona, son esquemas completamente diferentes. Y la atención que se genera en un paciente, pues bueno, también pudiese parecer una generalidad, pero tiene sus complicaciones cada una de ellas. No me resta más que agradecerle al doctor Carlos por darnos estos espacios de conocimiento, a la doctora Lilia, pues por supuesto, darnos el espacio para pues, conocer un poco más acerca, o mucho más acerca de esta patología. Aprovecho el comentario para decirles que es una excelente escuela. Estuve estudiando la maestría, 0 errores, 0 ausencias de docentes y puntuales a la hora de entregar documentación. Ampliamente la recomendación para esta institución. Gracias por darme la oportunidad de hablar. Gracias, Salomón. Muchísimas gracias. Y sí, efectivamente, cada uno tiene su manejo diferente y bueno, agradecer los comentarios que nos fortalecen más y nos comprometen a seguir preparándonos. Muchas gracias, Salomón. Y coincido con una excelente escuela, efectivamente, excelente escuela con una gran disciplina, pero que saben enseñar y que saben transmitirnos todo eso. Muy bonito todo. Y nos generan la confianza y el gusto de asistir a cada una de las clases. Buenas noches, soy la doctora Reina Ruiz, o Margarita Ruiz. Excelente conferencia, doctora. La felicito definitivamente. Yo estuve frente de COVID en rehabilitación pulmonar. Cumplimos 1 año, 2 meses aproximadamente, con pacientes de todos los tipos, desde leves hasta graves, que mandábamos al hospital y no se querían ir. Así nos pasamos la madrugada tratando de oxigenarlos y de estar monitoreándolos y demás. Entonces, tu trabajo ha sido excelente, doctora. La felicito. Muchísimas gracias. Ahí, si me permiten también igual hacer un comentario, yo les decía que algo que nos faltó ahí importante es que luego los familiares que requerían de oxígeno, pues cuando veíamos que la saturación ya estaba muy baja, recuerden que pues escaseó muchísimo el oxígeno, que inclusive tenían que ser las filas grandes, generaba problemas porque era poco el oxígeno y las necesidades eran muy grandes, y la desesperación de que mi familiar tiene que vivir, mi familiar necesita el oxígeno. Después se generó lo del concentrador de oxígeno, entonces muchos acudieron al concentrador de oxígeno, pero yo les decía, es que me decían, doctora, y para mi papá, ¿qué me recomienda? ¿El concentrador de oxígeno o el tanque de oxígeno? Ok, vamos a checar de acuerdo a cómo esté la saturación de oxígeno. Claro. Si la saturación de oxígeno está baja, en 86 o más baja, el concentrador de oxígeno, a pesar de que sea de uso hospitalario, de uso rudo, como lo llamaban, no te va a funcionar. Tiene que ser de manera directa el tanque. Directa. Exacto, porque les decía, porque es un oxígeno más puro que no necesita transformarse y que te va a subir más rápido el oxígeno para tu paciente. Ya posteriormente, si ya no quieres gastar, porque pues sí, era un gasto enorme que hacían en los tanques
de oxígeno y aparte ir al lugar que estaban súper escasos y era, entonces yo le decía, ya, a ver, ya tiene 2 días que su saturación está en 90, 92, ya te sugiero que consigas el concentrador de oxígeno o lo compres, pero quiero que el sea del uso hospitalario, porque había otro de uso doméstico que decía inclusive que nos daba una capacidad hasta de 10 litros, eso era mentira, porque si le poníamos hasta los 10, no nos subía más la oxigenación, y yo eso lo comprobé, no nos subía más. Entonces, entre menos cantidad de litro le poníamos, más oxígeno llegaba. Entonces, lo máximo que decía, ¿por qué dicen que de 10? Si lo ponemos a 5, y es hasta donde llega la capacidad, hasta donde es funcional. Entonces, Claro. bueno, también ese comentario yo se los quería hacer, y bueno, pues, afortunadamente, pues bueno, nos dio resultado. Pues sí, ahora hay una cosa bien importante. Sí. Para manejar el oxígeno debemos saber, como Exacto. dijo, cuántos litros por minuto, cómo Ajá. irlo manejando, cómo irlo disminuyendo, para no hacer pacientes oxígeno dependientes. Es correcto. Sí, Sí, y entonces de esta manera logramos estabilizarles el oxígeno, ponérselos intermitentes, después nada más por la noche, hasta Ujú. que veamos quién los está cuidando, que por la noche se lo vayan disminuyendo, a ver cómo van evolucionando, hasta definitivamente quitarles el oxígeno. De esa manera Exacto. no se vuelven oxígeno dependientes. Es correcto, sí, sí, porque también el oxígeno pues causaba daños ahí, entonces efectivamente, es que luego me decían, pero es que mi doctor o el otro que fui doctora nada más me dijo que de 3 a 5 litros por minuto, no, es que aquí no hay una cantidad exacta, es de acuerdo, dosis, respuesta, ¿no? Claro, Vamos es dosis subiendo, vamos respuesta. bajando, y entonces efectivamente, también ahí me ayudaban los familiares, también ya me decía, a Claro. ver, doctora, es que hoy tiene 86, ¿cuántos litros tiene? No, pues es que tiene 2 o tiene 1, no, a ver, súbemele, por Súbele. favor, o bájale, o entonces sí era importante. Yo les decía que cada vez que me llegaba un paciente nuevo de COVID era sufrir, porque Claro. yo sentía un gran compromiso, y sobre todo porque yo sentía que vinieron a depositar la confianza en mí, me dieron vieron en mí una luz de esperanza, y dije, yo no les puedo fallar, porque atrás de esa mamá o ese papá, ahí están los niños, tienen familia. Entonces, Claro. si llega a pasar alguna situación, pues, ¿qué va a pasar con esos niños, no? Se van a quedar desamparados. Entonces, Sí. era un compromiso muy grande. Es lo que tenemos nosotros, un compromiso grande en el grupo de rehabilitación pulmonar. Es algo muy, muy importante. Tenemos el compromiso con los pacientes, con la fisioterapeuta craneosacral, la Olimpia Pérez, Sí. y tenemos el psicólogo, tenemos un tratamiento completo. Sí. Con psicólogo, tanatólogo, el médico y la terapeuta craneosacral. Sí, sí, Mago. ¿Qué crees que eso es Entonces, sumamente es un manejo importante? integral. Sí, exactamente, porque inclusive todavía hay pacientes que todavía me dicen, ya les da un cuadrito gripal, que ya no es COVID, pero sienten, dice, doctor, es que siento en la noche que me falta el oxígeno, es que ya me siento como cuando tenía COVID, y tienen un temor, y algunos desarrollaron unas crisis de pánico. Sí, De pánico, pánico, de miedo, depresión, depresión, o sea, todo. Sí, sí. Por eso Sobre todo, se ocupa el psicólogo. exacto. Nosotros ocupamos al psicólogo. Yo también, como madre de cuarto y quinto paso, pues también manejo emociones. Entonces, para trabajarse el miedo, para trabajar muchas cosas, les damos un tratamiento integral. Exactamente. Para sus pérdidas, con la tanatóloga, con la doctora Pamela, no es doctora, que les da la yoga. Sí. También ella los ayudó, teníamos tai chi. Entonces fue un tratamiento para todos integral, y ahorita tenemos pacientes ya nada más, ahorita la mayoría son de rehabilitación pulmonar. Sí. Los demás ya los estamos dando de alta, pero sí, los estamos vigilando hasta los 3 meses. Sí, de hecho, la mayor parte de las consultas que ahorita tienen los psicólogos ahí en el DIF, es por esa situación. Muchos niños, inclusive algunos niños que no quieren acudir a la escuela,
que les da pánico por todo lo que pasaron y porque ya vivieron una experiencia de que se murió el abuelito o se murió la abuelita. Entonces ellos dicen, es que ¿qué me va a pasar a mí? También me voy a morir. Entonces la mayor parte de las consultas ha sido por situaciones post-COVID. Sí, las pérdidas que son muy importantes, no nada más una pérdida así que no es la pérdida de un ser querido, sino de un ser humano, es pérdida de cualquier situación, es lo que se les enseña también. Pero fue excelente su exposición, doctora. Felicidades. Muchísimas gracias, Mayito. Gracias. Y bueno, yo también quiero comentar sobre este grupo de ayuda para recuperación de los sistemas de COVID. Yo conozco también a Oli, ella ha dado este tipo de pláticas aquí con nosotros y bueno, es un grupo excelente, integral y sobre todo, Margarita, creo que debes de comentarles que es un grupo gratuito. Es un grupo gratuito, es altruista. Sí, estamos el psicólogo Luis Chávez, está la terapeuta craneosacral, que es la administradora Olimpia. Sí, estoy el médico, que soy yo, la doctora Reina. Está la maestra de yoga Pamela y demás. Entonces, es un grupo altruista en el cual les damos todo lo que podemos. Incluso tenemos un lugar donde les obsequian medicamentos y nos reciben medicamentos que ellos obsequian a las personas que no tienen la situación económica para adquirirlos. ¿Sí? O sea, es un grupo completo. Hicimos una familia. Para nosotros es una segunda familia. Sí. Una gran labor. Tratamiento y todo. Sí, es cierto, una gran labor, inclusive yo estoy ahí en el grupo, hasta recetas les pasan para relajar, para la ansiedad, y de verdad es un grupo con un gran corazón que ayuda a los demás. Sí, es un grupo de verdad, como el seguimiento, como el compromiso, y felicitarlos. Es nuestra segunda familia, mi reina. Sí, sí. Y Así las es, oraciones y todo porque mueven montañas. Sí, adelante. Hola, buenas noches, doctora. No tuve la oportunidad de presentarme. Mi nombre es Daniel, soy camillero del 1 de octubre, que también está cursando la licenciatura de enfermería. En ese sentido, estamos hablando mucho de temas respiratorios y de situaciones que nos afectan, ¿no? Sí. Pero en el caso muy particular, yo sé que no hay evidencia científica tal cual, pero a mí me ocurrió una situación muy particular en cuestión sentido familiar. ¿A qué me refiero? Cuando yo me enfermé y enfermó a su familia, aquí yo vi en el caso de mi madre una afectación a nivel articulaciones. En el caso de mi madre, ella es una persona hipertensa, nada más. Hizo una situación de cateterismo, pero como tal, ya hablando con el área médica, no le vieron algún factor el cual fuera meritorio al cateterismo. O sea, le dijeron que no era necesario, vamos a decirlo así, ¿no? Pero a través, con el paso del tiempo ella tuvo 2 vacunas AstraZeneca. Con la primera vacuna presentó mucho síntoma en cuestión, sí se hizo asintomática, pero fue mucho dolor de articulaciones. Cuando le dan la segunda dosis de AstraZeneca, fue horriblemente, y se le presentó una con artrosis grado 2, de hecho la cual tuvo que ser quirúrgica del lado izquierdo. No hay evidencia científica, ¿no? Pero qué tan factible o qué tan real pudiera ser que el COVID o la secuela del COVID o la vacuna para el COVID nos diera esa manifestación tal vez de alguna enfermedad a futuro. Pues puede ser. Yo, como les decía, las vacunas y la enfermedad no tiene palabra de honor. Y que quisiéramos encontrar pacientes del libro, que si en el libro dice que la artritis reumatoide o la artritis o la afectación articular nada más va a ser por ciertas situaciones y que no va a afectar, pues no tendría palabra de honor. Por eso decimos que cada paciente es diferente. Ok, doctora, muchas gracias. Gracias, Daniel.
Yo siempre les digo, hay pacientes, no enfermedades. Es correcto. Porque cada uno de nosotros es diferente, se comporta diferente ante una vacuna, ante un medicamento, ante una enfermedad. Exactamente. Entonces no podemos generalizar. Y yo se los digo a todos en el grupo. Hay enfermos, no enfermedades. Sí. Oiga, y también ahorita que salió de lo de las vacunas que comentó Daniel, también he tenido algunos casos que me dicen, bueno, ¿qué cree, doctora? Que ayer, antier o la semana pasada me vacunaron y ahorita tengo escurrimiento nasal, tengo fiebre, tengo tos, me siento súper mal y me fui a hacer la prueba y salí positivo. Salí positiva. Ah, pues claro que sí, porque ese es COVID posvacuna, efectivamente. Posvacuna, sí. A mí me dio COVID posvacuna. Exacto, y les digo, miren, sí, pero ¿por qué, doctora? Se supone que la vacuna era para evitarnos que nos diera esto. Para evitarlo, y a mí me dio, yo estuve 15 días y me pusieron AstraZeneca en la primera ocasión, hice broncoespasmo, y en la segunda, otros 15 días. Sí. La tercera ya no me puse esa. Sí, y yo les decía que la diferencia en que les dé COVID posvacuna, pues es por los virus que le inocularon, ¿no? Pero que son inofensivos, pero que no van a contagiar, Leo, pero sin embargo, sí tenemos que pedir incapacidad, Leo, porque usted se siente mal, o así mal se va a ir a trabajar, pues no, ¿verdad? Entonces, no va a contagiar, no se preocupe, pero sí tiene que estar aislado, ¿no? Y tiene que estar bien y para poderse incorporar nuevamente a sus labores, porque así ni descansa, ni tampoco puede usted estar al 100% para desempeñar las actividades que le encomienden. Claro, y estamos obviamente en México, ¿verdad? Y tenemos una cuarentena de 12, 14 días, que es la incapacidad. Después de eso, se tienen que ir a trabajar. Sí. No es como en otros lados que tienen sus 40 días, sí es una cuarentena. Pero no, exactamente, no. De manera Ese simbólica. es el problema. En el ICEMIN solamente les dan máximo 6 días de incapacidad. Ups. No les daban más. Sí, no les daban más. Y entonces, pues sí, ha sido un poquito complicado porque hay pacientes que se han tornado más delicados y ya a los 6 días, 7 días se tienen que incorporar. ¿Y qué cree? Que nuevamente hay recaída. Hay recaídas y le solicitan una prueba para poderse incorporar. Y otra vez vuelve a salir la prueba positiva, pero ya no les quieren dar la incapacidad porque ya se las dieron. Entonces hay una situación ahí con esas instituciones. Por eso aumentan los contagios. De por sí, Omicron es súper contagioso. Exacto. Si hacemos eso, pues peor aún. Y la otra situación, el seguro, aplaudirle al seguro porque siempre va en la vanguardia en estrategias. Ahí se pueden sacar la incapacidad en línea. En el ICEMIN apenas lo acaban de implementar, pero la gente se tenía que ir a las 5 de la mañana para sacar la cita para que le dieran la incapacidad. Sí, así era anteriormente en el seguro, ya no. Ya no, pero ahora sí en el ICEMIN. Entonces, ahí en la fila grande estaba formado el que tenía COVID, el que no, la embarazada, el adulto mayor, quien fuera, pues se contagiaban. Entonces, por eso se pagó mucho más. Claro, y sobre todo trabajadores en ICEMIN, si son médicos, si son del cuerpo médico y demás, obvio, si van a ver a un paciente que no iba con COVID, pues va a tener COVID. Es correcto, sí. Pues sí. Sí, y entonces, por ejemplo, en los pacientitos que tenían COVID posvacuna y que iban a hacerse la prueba, yo le decía, mire, no se haga la prueba, no hay que desperdiciarla porque va a salir positivo. Ya para que mejor déjesela a alguien que sí la ocupe, ¿no? Porque va a ser positivo, o sea, ya va a ser, ¿para qué le buscamos más? Muy bien. Bueno, pues doctora Lilia, yo le quiero agradecer mucho esta plática que ha sido muy interesante, pura experiencia profesional. Y bueno, pues les voy a pedir a todos si abren su cámara para que el señor Iván Cervantes nos tome la fotografía tradicional que se realiza en este evento. Les pido que por favor sonrían ante
en un segundo Iván nos toma las fotografías para que quede la evidencia de que se dio esta plática. Yo les bueno, ofrezco pues, doctora disculpa, Lilia, no he podido, perdóneme, la interrupción, no he podido prender mi cámara, una disculpa, no sé, algo por aquí le moví, que la bloqueé, no puedo prenderla, discúlpeme, por favor. No se preocupe, doctora Perdón. Lilia. Yo quiero agradecerle a la doctora Lilia, primero que nada, por la excelente plática que nos dio, sobre todo basada en la experiencia propia, que creo que es lo más importante. Los que hemos estado a cargo y enfrente de un área COVID, con pacientes COVID, como dicen, son pacientes diferentes cada uno entre sí. Y pues bueno, hemos tenido que lidiar con las 3 variantes, la alfa, la delta y ahora con la Omicron. Y pues bueno, los tratamientos realmente que nos expone la doctora son vivenciales, que son creo que los que más tienen peso, porque es cuando vemos los resultados directamente. Entonces, primero, muchas gracias a la doctora por su excelente gestión y felicidades al doctor Carlos, más pláticas como esta. Muchas gracias, muchas gracias. Y la próxima semana hay un tema muy interesante, nunca lo hemos tocado, igual lo va a dar una de nuestras exalumnas, la doctora Alicia Lira de aquí de Toluca, y es un tema que es de embarazos no planeados en los adolescentes. Oh. Y bueno, pues los Perfecto. esperamos. Recuerden que tenemos ya maestría en administración y dirección de las instituciones de salud. Por si alguien se llega a interesar, nos puede preguntar y le damos con todo gusto la información. Pues gracias, buenas noches, que descansen, cuídense mucho, que Dios los bendiga y que gocen de muchísima salud. Hasta luego, que pasen muy buenas noches. Hasta Gracias, luego. doctora Lilia. Yo quedo a sus órdenes, maestro. Gracias, buenas noches. Cuando Gracias, hasta luego. Tema, yo Claro que sí, doctora Lilia. excelente, me encanta compartir. A lo mejor no tengo mucho dos de la enseñanza o la transmisión de conocimientos, pero yo le hago la lucha y aquí estoy. Muchas gracias. El grupo de rehabilitación pulmonar también